Hay una trampa legal que atrapa a miles de trabajadores mexicanos cada año y que la mayoría descubre demasiado tarde. Cuando pierdes tu empleo y necesitas dinero urgente, el sistema te ofrece una salida que parece razonable en ese momento. Puedes retirar parte de los recursos acumulados en tu Afore por concepto de desempleo. El dinero llega, el problema inmediato se resuelve y la vida continúa. Lo que nadie te explica con claridad en ese momento es que ese retiro no es gratuito. Tiene un costo que no se mide en pesos, sino en semanas cotizadas. Y esas semanas son exactamente las que determinan el monto de tu pensión el resto de tu vida. Antes de continuar, suscríbete a Sabiduría Económica y activa la campana para recibir más información sobre pensiones, IMSS y actualidad política en México. Y si este video te resulta útil, apóyanos con tu like para que más personas puedan informarse. Vamos a entender exactamente qué ocurre cuando se hace un retiro por desempleo de la Afore. ¿Qué se pierde en ese proceso? Si existe alguna manera de recuperarlo y qué debes considerar antes de tomar esa decisión, si todavía estás a tiempo. Empecemos por lo básico, porque hay mucha confusión sobre cómo funciona la Afore en relación con las semanas cotizadas. Cuando trabajas de manera formal y tu empleador te registra ante el IMSS, cada semana de trabajo genera dos cosas simultáneamente. La primera es el registro de esa semana en tu historial de cotización del IMSS, que es el dato que determina el cálculo de tu pensión si eres trabajador bajo la ley del 97 o que suma al excedente de incremento si eres trabajador bajo la ley del 73. La segunda es una aportación económica que se deposita en tu cuenta individual de Afore, que incluye las cuotas del trabajador, del empleador y del gobierno federal. Esos dos elementos están vinculados, pero son cosas distintas. Uno es el registro de tiempo trabajado. El otro es el dinero acumulado. Y cuando haces un retiro por desempleo, lo que tocas es el dinero, pero el impacto puede llegar también al registro de tiempo. El retiro por desempleo de la Afore está regulado por la Ley del Seguro Social y por las disposiciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Para tener derecho a este retiro, necesitas haber quedado sin empleo formal, es decir, sin relación laboral activa con ningún patrón, y haber pasado un periodo mínimo sin cotizar al IMSS, que generalmente es de 46 días naturales continuos. El monto que puedes retirar está limitado por ley a un porcentaje de los recursos acumulados en tu subcuenta de retiro, cesantía y vejez, con un tope máximo que se actualiza periódicamente. Hasta aquí todo suena manejable. El problema real está en lo que ocurre después del retiro. Cuando retiras esos recursos de tu Afore por desempleo, el sistema registra que hubo una descapitalización en tu cuenta. Y aquí viene el punto que pocos conocen con claridad. Bajo la ley del 97, el monto de tu pensión futura depende directamente del saldo acumulado en tu cuenta individual al momento de jubilarte. Si retiraste dinero durante un periodo de desempleo, ese dinero ya no está acumulando rendimientos y ya no forma parte del capital que el sistema usará para calcular tu pensión. Pero hay un segundo impacto que es menos conocido y que en algunos casos puede ser más relevante. Dependiendo de las circunstancias del retiro y de cómo se procese administrativamente, puede haber efectos sobre el reconocimiento de las semanas cotizadas en el historial del IMSS relacionadas con ese periodo. Esto no ocurre en todos los casos de la misma manera y depende de variables específicas del expediente individual, por lo que siempre es recomendable verificar tu situación directamente con tu Afore y con el IMSS para entender exactamente qué impacto tuvo el retiro en tu historial. Lo que sí es claro y consistente es que el dinero retirado no regresa solo. No hay ningún mecanismo automático que reponga los recursos que salieron de tu cuenta durante el periodo de desempleo. Si quieres recuperar esa capitalización, tienes que actuar de manera activa. ¿Cuáles son las opciones disponibles? La primera opción es la reincorporación laboral formal. Cuando vuelves a trabajar con un empleador que te registra ante el IMSS, las aportaciones normales de tu relación laboral vuelven a llegar a tu Afore. Eso no repone retroactivamente lo que se retiró, pero sí reactiva la acumulación hacia adelante.
Cada semana que cotizas desde que te reincorporas suma nuevamente a tu historial y a tu cuenta. La segunda opción es la aportación voluntaria a la Afore. La ley permite que cualquier persona realice depósitos adicionales a su cuenta individual de Afore, más allá de las aportaciones obligatorias que hace el empleador. Estas aportaciones voluntarias tienen ventajas fiscales, que pueden deducirse de impuestos bajo ciertas condiciones y además se invierten con los mismos rendimientos que el resto de la cuenta. Si retiraste dinero durante un periodo de desempleo y quieres compensar parcialmente ese retiro, las aportaciones voluntarias son el mecanismo más directo para hacerlo. La tercera opción aplica específicamente para quienes hicieron el retiro, pero después se reincorporaron al mercado laboral formal. Existe la posibilidad de reintegrar al menos una parte de los recursos retirados dentro de un plazo específico, a través de un proceso que tu Afore puede orientarte a realizar. Los detalles de ese proceso, los plazos disponibles y las condiciones aplicables varían, y la mejor fuente de información para tu caso específico es directamente tu administradora de fondos. Hay una situación que genera particular confusión y que vale la pena aclarar directamente. Algunas personas hacen el retiro por desempleo pensando que después van a poder reponer exactamente lo que sacaron, como si fuera un préstamo. Eso no es así. Los recursos retirados de la Afore por este concepto no son un crédito que se devuelve en cuotas fijas. Son recursos que salen definitivamente de la cuenta a menos que el trabajador tome acciones concretas para reintegrarlos, ya sea mediante aportaciones voluntarias o mediante el mecanismo de reintegro que la administradora puede explicar según el caso específico. ¿Qué pasa con las semanas cotizadas en todo este proceso? Las semanas cotizadas que ya están registradas en tu historial del IMSS antes del periodo de desempleo no desaparecen por el hecho de hacer un retiro de Afore. Eso es importante aclararlo, porque hay personas que creen que al retirar dinero de la Afore pierden semanas del registro histórico. Eso no es lo que ocurre en términos generales. Lo que sí puede verse afectado es el periodo de desempleo en sí mismo. Durante los meses que estuviste sin empleo formal, no cotizaste al IMSS y, por lo tanto, esas semanas no se están sumando a tu historial. Eso es natural y esperado. El problema es cuando ese periodo de desempleo se prolonga y comienza a afectar algo que se llama la conservación de derechos. Bajo la Ley del 73 existe un concepto de conservación de derechos que establece que si dejas de cotizar durante un periodo prolongado, hay una ventana de tiempo dentro de la cual tus semanas anteriores siguen siendo válidas para el cálculo de la pensión. Esa ventana equivale a la cuarta parte del tiempo total cotizado. Si se supera ese periodo sin reincorporarse al sistema, los derechos bajo la Ley del 73 pueden verse afectados. Ese es uno de los argumentos más sólidos para no prolongar innecesariamente un periodo sin empleo formal cuando ya tienes un historial de cotización significativo. Para los trabajadores bajo la Ley del 97, el impacto es diferente y está más directamente relacionado con el saldo de la cuenta que con el registro de semanas, aunque ambos factores son relevantes para el cálculo de la pensión final. Antes de hacer un retiro por desempleo de la Afore, hay 3 preguntas que conviene responderse con información concreta. La primera es cuánto dinero realmente necesitas y si hay otras opciones disponibles que no impliquen tocar los recursos de retiro. La segunda es cuánto tiempo estimas que vas a durar el periodo sin empleo y si ese tiempo puede afectar la conservación de derechos según tu régimen específico. La tercera es cuánto representa el monto que podrías retirar en relación con el saldo total de tu cuenta y cuál sería el impacto estimado en tu pensión futura si ese dinero no se repone. Esas 3 preguntas no tienen respuestas genéricas. Las respuestas dependen del historial específico de cada persona, del régimen bajo el que cotizó y del monto acumulado en su cuenta. Por eso la recomendación más práctica es consultar directamente con tu Afore antes de hacer el retiro, no después. La administradora puede mostrarte proyecciones de cómo afecta el retiro a tu pensión estimada, y eso te da información concreta para tomar una decisión informada. Las decisiones que tomamos en los momentos difíciles tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de ese momento.
Un retiro de Afore durante un periodo de desempleo puede ser la decisión correcta si la necesidad es genuina y si se toma con plena conciencia de su impacto. Lo que convierte esa decisión en un problema es tomarla sin entender sus consecuencias a largo plazo y sin explorar si hay formas de mitigar el impacto o de reintegrar los recursos en el futuro. Tu cuenta de Afore y tu historial de semanas cotizadas son el resultado de años de trabajo y de descuentos quincenales que salieron de tu bolsillo. Conocer exactamente cómo funcionan y qué consecuencias tienen las decisiones sobre esos recursos es la base de cualquier estrategia inteligente para tu retiro. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Económica. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video y suscríbete para seguir informado sobre pensiones, IMSS y los temas más importantes de México.